quise llamarte o quería llamarte. Suena parecido, ¿cierto? Mismo verbo, mismas palabras, pero diferente significado. De hecho, depende de cómo conjugues este verbo, puedes estar diciendo que lo intentaste o que simplemente pensaste, pero nunca hiciste nada. Y lo más importante de todo es que usamos este verbo todos los días. A esto lo llamamos una de las trampas del español. ¿Sabes de qué estoy hablando? Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a hacer algo que no es muy común hacer en las clases de español. Y es que te voy a revelar un lado más emocional de la gramática. Porque sí, obviamente los verbos tienen gramática, tienen tiempos, conjugaciones, pero también tienen intenciones, matices, emociones y contexto. El tiempo de hoy parece muy simple, pero puede cambiar mucho su sentido dependiendo del tiempo verbal en el que lo uses. Estoy hablando del verbo querer. Veamos estas dos oraciones. Quise llamarte, pero se me olvidó. Quería llamarte, pero se me olvidó. ¿Crees que ambas tienen el mismo significado o la misma intención? Pues no, mi ciela. Aquí tenemos diferente intención. Y no solo eso, también un momento diferente y una emoción diferente. Aquí todo depende del verbo querer. Veamos por qué decimos que el verbo querer es un verbo tramposo. Recordemos su conjugación en presente. Por ejemplo, si digo quiero verte, esta es una idea clara, un deseo, una intención directa. Quiero verte. Cuando lo cambiamos a pasado, se pone interesante. Si digo quise verte, intenté hacer algo, pero no lo logré. Y si digo quería verte, tenía el deseo, pero no hice nada al respecto. Entonces veamos definiciones más precisas. Empecemos por quise. Como podemos ver, esto es el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido. Usamos quise cuando tuvimos una intención o un deseo en un momento exacto del pasado, pero este deseo o intención no se logró, no se concluyó. Quise llamarte, pero se me acabó la batería. ¿Le creemos? Quise ir a la fiesta, pero estaba cansada. Suena a que quisiste hacer algo, lo intentaste, pero no salió como tú esperabas. La intención estaba ahí. Es una acción que empieza y termina, pero es un intento fallido. Ahora hablemos de quería. Este está en pretérito imperfecto. Usamos quería cuando deseábamos algo en el pasado, pero aquí no mencionamos claramente si lo hicimos o no lo hicimos. Quería llamarte, pero se me pasó el día. Quería estudiar medicina. Siempre me gustó. Esta es una forma más suave o emocional de hablar del pasado. Esta no suena tan fuerte ni tan directa como decir quise. Solo menciona lo que pensábamos o sentíamos en ese momento del pasado. A veces, en algunos casos, también se utiliza para sonar un poco más educado o menos directo, especialmente cuando queremos pedir algo. Por ejemplo, quería saber si tienes un minuto. Suena más amable que decir quiero saber si tienes un minuto. Entonces, para entenderlo un poco mejor, vamos a ver este cuadro. Acá tenemos los ejemplos que hemos visto anteriormente. Quise hablar contigo o quería hablar contigo. Para quise tenemos el pretérito. Ya sabemos que en este caso lo intentamos, pero no pudimos, no se dio y es un final cerrado. En el caso de quería hablar contigo, que es un imperfecto, tenía la intención, pero quizás nunca lo hice. Es una emoción abierta. A nivel gramatical, es solo un cambio de tiempo verbal.
pero a nivel emocional es una gran diferencia. Vamos a ver otros ejemplos donde se utiliza el verbo querer con estas dos emociones o intenciones para tenerlo un poco más claro. Este ejemplo es un poco más emocional. Dice, quise amarte, pero no pude. ¿Qué crees que significa esto? Es directo y muy dramático. Lo intenté, me esforcé, pero pasó algo que me lo impidió. Puede haber dolor, ruptura, algún conflicto. El otro ejemplo, quería amarte, pero no supe cómo. Aquí es un poco más vulnerable. Hay el deseo, pero también hay miedo. Suena a alguien sin experiencia o con inseguridad. Quizás nunca lo intentó o lo intentará. Solo es algo que sentía, quizás en silencio. ¡Qué dramático! Vamos con un ejemplo un poco menos emocional. Quise estudiar medicina, pero no pasé el examen. Lo intenté, fui por ello, fallé, pero hubo acción de mi parte. Si digo, quería estudiar medicina, pero la vida me llevó por otro lado. No sabemos si realmente lo intentó, solo que existió esta idea como una posibilidad. Un ejemplo más, quise ayudarte. Lo mismo, implica que lo intenté. Quizás no lo logré, pero tuve la intención activa de hacerlo. Quería ayudarte. Puede sonar a excusa o algo de buena voluntad, pero nunca se transformó en una acción. Aquí no se refiere mucho a algo negativo, pero sí a algo más pasivo, sin acción. Y así es como se ve esta diferencia. Pero antes de continuar, quiero recomendarte suscribirte a nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre diferentes temas, como la gramática y léxico del español, también sobre la cultura hispanohablante o vocabulario y datos interesantes como este. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. No lo olvides, cuando termines de ver este video, puedes pasar a ver los otros. Ahora sí, continuemos. ¿Y qué pasa si hablamos en un contexto más cultural? Ya pude mencionar anteriormente que también usamos quería para sonar un poco más educados o formales. Por ejemplo, si digo, quería saber si tienes un poco de tiempo. En este caso, no estoy hablando del pasado. Al contrario, simplemente es una forma cortés de decir algo. Similar a decir, quiero saber si tienes un poco de tiempo. Es básicamente lo mismo, solo que un poco menos formal, más directo. Así que el imperfecto no siempre habla del pasado. Ojo aquí, también lo puedes utilizar en forma de cortesía. ¿Y qué crees? No solo funciona así con el verbo querer. Hay algunos otros verbos que tienen una función similar. ¿Sabías que el verbo poder también puede variar un poco dependiendo del tiempo verbal? Por ejemplo, si digo pude ayudarte, significa que lo logré. Logré ayudarte. Pero si digo podía ayudarte, es que tenía la capacidad de hacerlo, pero no sabemos si lo logré. Lo mismo pasa con el verbo saber. Supe la noticia, me enteré de esta noticia. Pero si digo sabía la noticia, ya la conocía de antes. Y el verbo conocer, conocí a Juan. Aquí conocí a esta persona por primera vez. Si digo conocía a Juan, ya lo conocía de antes. Si te interesa saber más sobre estos verbos, puedes comentármelo y lo podemos ver en otro video. Así como puedes comentarme también qué piensas tú. Es muy importante para nosotros. Esta pregunta es para ti. ¿Con qué verbo te confundes más al conjugarlo en tiempo pasado? Y también te reto a escribir dos frases, una con quise y una con quería, para poder notar este cambio de intención. Puedes dejar tus respuestas en la cajita de comentarios.
Ya lo sabes, siempre guardando el respeto a esta hermosa comunidad de estudiantes de español. Entonces, no lo olvides, algunos verbos en pasado en español no solo te indican cuándo sucedió algo, sino también cómo te sentías en ese momento. Indica qué tan fuerte lo intentaste y si pasó o no se logró. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí podrás encontrar contenido que publicamos a diario y también muchos ejercicios. Pero si no sabes cuál es tu nivel exacto de español, no te preocupes. Tenemos una prueba totalmente gratuita para ti en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases con nuestros profesores. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en uno próximo. Adiós.